¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 25. Mocoimpa po del modo indicativo. 25. Mocoimpa po. Ñeereko reiguaba. Significa modo inmotivado. Concepto. Ojeshauka oyeyaponte hatenbiapo. Ñeeku te daipuatain, que traducido quiere decir el modo inmotivado. Indica que la acción se realiza sin motivo consciente. Su partícula te es átona. Esta partícula te significa solo, solamente. Te enviaishana ejemplos. El primer verbo que tenemos, putu'u, es un verbo oral que significa descansar. Tenemos los pronombres personales, terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite. A, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso putu'u, y la partícula del modo inmotivado te, átona. Por eso se debe acentuar el verbo y se conjuga así. Se aputu'unte, dere putu'unte, jaeo putu'unte, ñandeya putu'unte, orero putu'unte, pepe putu'unte, jaecuero putu'unte, que traducido quiere decir yo solo descanso, tú solo descansas, él solo descansa, nosotros solo descansamos. Nosotros solo descansamos, ustedes solo descansan, ellos solo descansan. Nos vamos en el segundo verbo, botuj, es un verbo nasal que significa cerrar. Nuevamente los pronombres personales, terarangüete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso un botu, y la partícula del modo inmotivado, te. Y se vuelve a acentuar el verbo. Y se conjuga así. Sean botunte, deren botunte, jaeon botunte, ñandeñan botunte, oreron botunte, pepen botunte, jaecuera un botunte, que traducido quiere decir yo solo cierro. Tú solo cierras, él solo cierra, nosotros solo cerramos, nosotros solo cerramos, ustedes solo cierran, ellos solo cierran. Te enviarán ejemplos. Agüerupeme mocoñe eyoayu. Les traigo dos oraciones. La número 1, opeteí, pecaraí, ombotunte ometa, que traducido quiere decir ese señor solo cerró su ventana. La número 2, omocoin, sheposhunte, naikwai maere, que traducido quiere decir solo me enojo sin saber por qué. En estas dos oraciones, los verbos ombotuj y poshu, con la partícula del modo inmotivado te, indica que la acción se realiza sin motivo consciente, es decir, hacer por hacer. Ombotunte, solo cerró. Poshunte, solo se enojó. Así termina nuestra lección de hoy. Ellos ya beben.